La especie humana es de carácter social, es decir, necesita de la comunicación. De otra manera, viviríamos completamente aislados. Así, desde los inicios de la especie, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada tecnología, para lograr espacios y tener mayor velocidad en el proceso. Las primeras manifestaciones de la comunicación de la especie humana fue la voz, las señales de humo y los dibujos pictóricos. Posteriormente, al evolucionar, fue la escritura el elemento que permitió desarrollar las culturas que se conocen como es el arte, la música y el teatro, que forman parte fundamental en la formación y desarrollo de la especie y sus culturas. Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, como en Egipto, Mesopotamia y China. Surgen los primeros códigos de la escritura hacia los milenios quinto y cuarto antes de Cristo. En el siglo VII después de Cristo se empieza a producir papel en Occidente, anteriormente inventada en China. Continuamente en el siglo XV a Johann Gutenberg se le atribuye la invención de la imprenta. A raíz de este acontecimiento, los manuscritos existentes comenzaron a ser reproducidos y hasta cierto punto masificados, surgiendo las gacetas, publicaciones oficiales que difundían el punto de vista del poder. El periódico, como hoy lo conocemos, tuvo su origen en la Inglaterra hacia siglo XVIII. Con el descubrimiento de la electricidad, grandes inventos fueron revolucionando la comunicación entre los humanos. Las grandes distancias cada vez fueron reduciendo. Como en 1836, cuando Samuel Morse creó el telégrafo, o Thomas Edison en 1874, desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitirá transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. A pesar de este gran avance, no era suficiente lo que se lograba comunicar, es decir, esto era insuficiente, se requería de algún medio para la comunicación de la voz. Ante esto, surge el telégrafo, inventado por Alexander Graham Bell, logrando la gran transmisión de la voz en 1876. Así, los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable para la transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de la electricidad, el físico alemán Heinrich de Hertz descubre en 1887 las ondas electromagnéticas, estableciendo la base para la telegrafía sin hilo y lo que posteriormente se conocerá como la radio. No fue sino hasta el siglo XX se inventan los tubos al vacío y el surgimiento de la eléctrica, con lo que se logran avances en la radio, siendo la primera emisión en 1906 en los Estados Unidos. Para 1925 ya existía más de 600 emisoras de radio en todo el mundo. Hasta aquí la voz se ha logrado transmitir, ir de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa con la imagen si la imagen dice más que 1000 palabras? En 1826, el físico francés Nicéphore Niepce utiliza una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante 8 horas, consiguiendo así la primera fotografía. Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques descubrió un proceso químico de revelado que permitía tiempos de expansión muchos menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como daguerrotipo. En el siglo XIX se desarrolla este invento, hasta llegar al cinescopio, presentado por Thomas Edison en 1889 y lo patentó en 1891 los hermanos Lumière. Lo presentan y plantean el cinematógrafo en el año 1895, si no es hasta el año 1920, cuando se le añade el sonido, creando así el cine, el cual ha sido muy disfrutado hasta nuestros días. Aunque la transmisión de imágenes a distancia están ligadas a varios avances, inventos como el disco perforado explorador, creado en 1884 por el pionero de la televisión, el alemán Paul Nikob. Otro de los hechos en el desarrollo de la TV son el inicoscopio
y el cineoscopio para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia, inventados ambos en 1923 cuando ingeniero electrónico ruso Vladimir Kozma, logrando con esto una de las más grandes industrias a escala mundial. Las cadenas de televisión. Con estas nuevas necesidades y estas herramientas surgen las redes de computadoras, las cuales ya son muy comunes en nuestros días, pero en los inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las computadoras, la especie humana logra lanzar un vehículo espacial. Tiempo después, lanza los primeros satélites artificiales. La mayor parte de ellos son satélites de comunicación utilizados para la comunicación telefónica y la transmisión de datos digitales e imágenes y televisión. Todo esto, desarrollo de las comunicaciones, dio lugar a nuevo concepto, telecomunicación. Significa conjunto de medios de comunicación a distancia, transmisión de sonidos, imágenes o datos.